Las células, elementos constitutivos de la vida. Desde la invención del microscopio, los biólogos han estado explorando los secretos de la célula. Durante los 300 primeros años el progreso fue lento. Los trabajos internos de las células eran demasiado pequeños para poder estudiarlos críticamente. Pero con la mejora de la óptica, unida al microscopio electrónico, la célula empezó a revelar sus secretos. No se trata de ningún protoplasma misterioso, sino más bien de una fábrica química increíblemente compleja, sumamente organizada y rígidamente controlada. Los biólogos continúan explorando los trabajos de las células, cómo obtienen energía, cómo se reproducen, la función exacta de varias clases de partículas, membranas y túbulos que parecen llenar toda célula viva. Es justo decir que los biólogos de las células empiezan a comprender cómo trabajan estas. Sin embargo, permanece abierta una cuestión básica, la cuestión del origen. ¿De dónde vienen las células? ¿Cómo evolucionaron durante las primeras fases de la vida en nuestro planeta? Esta pregunta debe responderse si queremos entender plenamente estos elementos básicos de la vida. Rastrear los acontecimientos que ocurrieron cuando la Tierra era nueva es una clase difícil de trabajo de detective científico. Tan solo en los últimos tiempos se ha dispuesto de suficientes pruebas para intentar una reconstrucción teórica de la historia de la célula. Es una historia de descubrimientos imaginativos y sorpresas que tiene que empezar con las células más sencillas que se encuentran hoy día en la Tierra, las bacterias. Al explorar estos organismos increíblemente pequeños, el microscopio electrónico ha revelado un hecho sorprendente. La célula bacteriana es básicamente distinta de las células vegetales y animales. No solo es cientos de veces más pequeña, sino que es una célula sin núcleo. El término procariota se ha aplicado a las bacterias y otras formas de vida que carecen de núcleos. Aquí, pro significa antes y cariota significa núcleo, lo que implica que procariotas son células primitivas sencillas de tipo antiguo. A finales de la década de 1970, los científicos que trabajaban con muestras de rocas de Australia descubrieron pruebas de vida sumamente temprana en nuestro planeta. Fósiles de células parecidas a bacterias en rocas de 3.500 millones de años. En una línea de tiempo que empieza con los orígenes de la Tierra hace aproximadamente 4.600 millones de años y que se extiende hasta el presente, se encuentran aquí fósiles antiguos. Estas primeras formas de vida conocidas eran de estructura semejante a ciertas bacterias que se encuentran hoy vivas en fuentes calientes. Una fuente caliente es una cápsula de tiempo, un entorno que probablemente no ha cambiado mucho a lo largo de vastos espacios de tiempo, y es un medio completamente dominado por procariotas. Las procariotas vivas dan a los biólogos una idea de cómo han realizado las células primitivas sus funciones vitales. Por ejemplo, en estas capas mates viven bacterias que efectúan un tipo primitivo de fotosíntesis, convirtiendo la energía luminosa en energía química para la vida. Pero a diferencia de las plantas verdes, no se libera oxígeno. ¿Retienen estas bacterias de fuentes calientes alguna forma primitiva sencilla de fotosíntesis? Si esta teoría es correcta, las comunidades de vida existentes en la Tierra hace 3.500 millones de años pudieron ser algo parecido a esto. Era una época de espuma amarilla y de diminutas células flotantes. $1.500 millones de años pasan antes de que aparezcan pruebas de cambio en el mundo fósil. En este momento de la línea de tiempo, hace aproximadamente 2.000 millones de años, empezaron a aparecer nuevas sustancias químicas en las rocas. Estas capas rojas son óxidos que indican la introducción de una gran cantidad de oxígeno en la atmósfera. No hay pruebas de oxígeno atmosférico antes de este tiempo, y es seguro que la Tierra primitiva era químicamente un tipo muy diferente de lugar al que es hoy. Asimismo, en estas rocas de 2.000 millones de años, hay pruebas de procariotas que eran más complejas que las bacterias, fósiles estratificados semejantes a los dejados hoy día por las algas verdiazules.
A diferencia de las primitivas procariotas, estas largas cadenas de células verdiazules efectúan fotosíntesis completas, en las que se libera oxígeno como producto de desecho. Los biólogos interpretan esto como prueba de que las procariotas verdiazules fueron responsables del inicio de nuestro sistema actual de apoyo a la vida. Reflexionemos, células verdiazules microscópicas que afectan a todo un planeta, burbuja a burbuja. El oxígeno producido por las procariotas tiene que haber sido venenoso para los organismos que evolucionaron en el mundo anterior sin oxígeno. Sin embargo, para los que fueron capaces de adaptarse supuso un beneficio considerable, una mejor manera de obtener energía de las moléculas alimenticias que utilizan oxígeno. Cuando una molécula alimenticia se descompone en el interior de una célula, la energía liberada es recogida por una molécula portadora de energía llamada ATP. Sin oxígeno, una célula bacteriana solo produce 2 moléculas ATP por cada molécula de azúcar que rompe. Con oxígeno, la misma cantidad de azúcar produce 18 veces más de ATP. Buena diferencia. Con sus mejoras en la utilización de la energía, las procariotas florecieron. La Tierra se estaba convirtiendo biológicamente en un lugar más interesante. Luego, hace 1000 millones de años aproximadamente, las cosas empezaron a cambiar rápidamente, como se ve en las rocas del fondo del Gran Cañón. Por entonces, empezó un tipo totalmente nuevo de célula que dejó improntas, una célula con núcleo, una eucariota. Hoy día, se encuentran eucariotas de una sola célula en cientos de especies diferentes. Para estudiarlas todas ellas, lo que hay que hacer es recoger un jarro de agua de estanque, añadir unas pizcas de alimento de peces y en unos cuantos días se convierte en una bullente comunidad de células eucarióticas. Se da aquí un marcado contraste. Repleta de estructuras internas, una célula eucariótica es mucho más compleja que las diminutas procariotas que nadan en el cultivo. Las aguas de hace 1000 millones de años eran un laboratorio natural para explorar las posibilidades de esta nueva forma de vida celular. El gran experimento de la eucariota dejó un diseño básico de célula que se encuentra hoy en todas las células vegetales y animales. Sin embargo, se mantiene abierta nuestra interrogante. ¿Cómo se efectuó ese salto gigantesco en la complejidad celular? En busca de respuestas, los biólogos celulares están dividiendo las células y estudiando sus componentes por separado. Una partícula celular que les permite a los biólogos echar un vistazo en el misterio de la evolución de la eucariota es el cloroplasto. Los cloroplastos son pequeños cuerpos redondos que efectúan la fotosíntesis. En la célula vegetal viva convierten la energía solar en energía química, hacen moléculas alimenticias y liberan oxígeno. Un nuevo descubrimiento sorprendente es que los cloroplastos, aunque son la parte vital de la célula vegetal, pueden existir al menos por cierto tiempo fuera de su entorno celular. Por ejemplo, los investigadores han inyectado cloroplasto extraído de células vegetales en huevos de gallina. En este medio extraño, los cloroplastos no solo sobreviven, sino que si se les proporciona luz, se multiplican. Hace muy poco tiempo, los biólogos han descubierto que lo que puede ocurrir en el laboratorio puede darse también en la naturaleza. Ciertas babosas de mar, que viven en arrecifes de coral, son capaces de transportar cloroplastos de las algas que han comido a sus propios tejidos, obteniendo así su color verde. Estos extraños animales han sacado ventaja de la capacidad del cloroplasto para vivir independientemente y se han convertido en granjeros de cloroplasto. El hecho de que los cloroplastos
puedan vivir fuera de ellos mismos plantea una cuestión fascinante. ¿Es posible que estos cuerpos, fabricantes de alimento básico, fuesen alguna vez en el pasado organismos independientes? Imaginemos lo que pudo haber ocurrido hace 1000 millones de años. Una célula primitiva nucleada se gana la vida engullendo procariotas verdiazules. Pero ¿qué pasa si sobrevivieron algunas de las células fotosintéticas y continuaron produciendo alimento? Con el tiempo, las dos especies se reparten cada vez más sus funciones. Eventualmente sus vidas se funden en una especie de simbiosis, una experiencia compartida. Hoy día, los biólogos encuentran que muchos organismos unicelulares contienen células verdes más pequeñas. En estas relaciones cooperativas, la célula mayor otorga protección junto con nutrientes necesarios para la fotosíntesis. Las células pequeñas del interior suministran alimento. Esta simbiosis entre la célula anfitriona y su pequeño huésped verde es sorprendentemente parecida a una célula vegetal llena de cloroplastos. ¿Surgieron los cloroplastos de esta manera, como procariotas fotosintéticas? Pero las relaciones simbióticas se pueden romper igual que se pueden establecer. Si la teoría simbiótica es correcta, podremos buscar células nucleadas capaces de vivir sin sus cloroplastos. Las pruebas pueden encontrarse en el charco más cercano que esté cubierto de verdín. He aquí una euglena, una célula eucariótica primitiva que contiene una docena de cloroplastos. Si se trata un cultivo de euglenas con antibióticos, empezarán a salir euglenoides claros. Estas células han perdido sus cloroplastos, pero si hay comida son capaces de sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, una vez perdidos, los cloroplastos no pueden recuperarse. Estos hechos prueban que los cloroplastos, las primeras partículas productoras de alimento de las células vegetales, fueron una vez organismos vivos independientes. La teoría simbiótica ha llevado a la búsqueda de otras antiguas conexiones. La energía, la maravillosa fuerza impulsora de la vida. Cada célula está impulsada por una fuente especial de energía, la mitocondria. Una célula muscular que trabaja mucho, o un organismo unicelular, contiene muchas mitocondrias. Estas partículas del tamaño de una bacteria son suministradoras de energía que oxidan moléculas alimenticias y liberan energía para el trabajo celular. Este microscopio electrónico muestra una mitocondria. Aquí, las moléculas alimenticias se descomponen con oxígeno para producir energía utilizable en forma de ATP. Igual que los cloroplastos, las mitocondrias se reproducen mediante división. Se parecen mucho a las procariotas simbióticas que viven en una célula anfitriona. Otra estructura celular que puede haber tenido un origen simbiótico es el flagelo alatigado, hallado en muchas células eucarióticas, incluidas las células del esperma de los mamíferos. ¿Entró en la asociación una motobacteria ondulada que proporciona locomoción? Las pruebas no son aquí tan convincentes como en los cloroplastos y las mitocondrias. Sin embargo, es fascinante pensar que los medios por los que el esperma llega al huevo pueden estar proporcionados por los descendientes de una antigua procariota simbiótica. La teoría simbiótica ayuda a dar cuenta de uno de los grandes pasos dados en la historia de la vida: los orígenes de las células eucarióticas complejas. Con el desarrollo de la eucariota, tuvo que acelerarse dramáticamente el ritmo lento de la evolución. Las células formaron colonias sencillas, empezaron a comunicarse unas con otras y con el tiempo se convirtieron en organismos multicelulares, los antecesores de las plantas y animales modernos. Y así es como avanza nuestra línea del tiempo hasta el presente,
Desde las primitivas células procarióticas de hace 3.500 millones de años hasta las eucariotas de hace 1.000 millones de años. ¿Cuán recientes somos los humanos? Las primeras pruebas de vida humana aparecen aquí hace unos cuantos millones de años. Nuestra propia especie es un desarrollo muy nuevo en la historia de la vida celular, una historia que los biólogos celulares están empezando a entender.